Federación de Estudiantes organizó el primero de estos cursos en economía. Era un año bastante agudo de la crisis y por lo tanto la inscripción de alumnos recibieron muchos alumnos, a pesar de que era un curso que no formaba parte de la malla, sino que era un curso dado como un convenio entre el Centro de Alumnos, la Federación de Estudiantes y CENTA, que es la institución donde yo trabajo. Ahora, se inició el curso en una de las salas más importantes de la Facultad de Economía, que lleva el significativo nombre, la sala de Minera Escondida, porque aparentemente fue producto de una donación de esta compañía minera, y la sala estaba repleta de alumnos, incluso en los pasillos, y en esa sala Pablo, como presidente del Centro de Alumnos, introdujo el curso y dijo la frase: "Bienvenido Carlos Marx, de regreso a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile". Y efectivamente tuvieron que pasar prácticamente 40 años para que la enseñanza de la economía clásica, y particularmente de Carlos Marx, fuera acogida nuevamente en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Tuvieron que pasar 17 años de dictadura y 20 y tantos años de transición para que esto fuera posible. Y como dijo Pablo, esto fue posible no por un asunto interno nuestro, sino que principalmente porque se desató la crisis económica, y si el propio diario Financial Times llamó a estudiar a Carlos Marx, ¿cómo era posible que la Escuela de Economía no estudiara a este autor? Ahora, en esta escuela, en esta facultad, hace un año después de esto, también en convenio con el Centro de Estudiantes de la facultad, se dictó un curso similar, es decir, no del currículum de la facultad, sino que un curso que fue hecho en convenio entre SENDA, la FECH y el Centro de Estudiantes de Ingeniería. También tuvo una gran acogida, y ese curso fue la primera vez en la historia que en esta facultad se dictó un curso del capital. Yo estoy absolutamente seguro de eso, puesto que a mí me tocó ser presidente del Centro de Estudiantes de esta facultad en 1970, y conozco muy bien el Centro de Alumnos que hubo el 71, 72 y el 73, porque son mis amigos hasta hoy. Y los 4 centros de alumnos que les menciono, hicimos esfuerzos enormes por introducir la enseñanza del capital en esta facultad y no lo logramos, ni siquiera en ese momento. Y por lo tanto, el que se dé estos cursos en esta facultad y en esta universidad, y particularmente en estas dos facultades de la Universidad de Chile, es una cosa que tiene una significación importante. Y creo que es justo decirlo, que Pablo y los colegas de él en el Centro de Alumnos son los que han impulsado este cambio académico, que, como todas estas cosas, son cosas que fluyen muy lentamente a través de el cuerpo social, el cuerpo intelectual, el cuerpo social, pero que tienen una importancia enorme. Y es por eso que hasta ahora las habían tenido fuera. En esta facultad yo tuve el privilegio de tener varios profesores muy buenos, que nos enseñaron muchas cosas que hasta el día de hoy uno aplica regularmente. Por ejemplo, esa idea, ¿no es cierto?, que ustedes aprenden, de que si hay un problema que se torna complicado de abordar,
uno no debe seguir insistiendo por el lado en que se le ha tornado enredoso, sino que lo que tiene que hacer es dar la vuelta y buscarlo por el otro lado. Eso sirve para resolver cualquier problema, ya hasta para subir montañas. Porque si hay una ruta que se va poniendo muy difícil, uno tiene que buscarle el lado al cerro y buscarlo por el lado que se pueda. Bueno, al igual que esa enseñanza, hay otra enseñanza que efectivamente a mí por lo menos me ha servido mucho y que la vamos a aplicar para la metodología del curso. Y es la idea de que los problemas es más fácil resolverlos si uno en una primera pasada rápida se forma una idea general de cuál es el asunto que quiere resolver y de más o menos cuál puede ser una solución al 80%. Y después puede trabajar meses para llegar a lo mejor al 85%, a lo mejor puede trabajar años para llegar al 90% y podría trabajar toda la vida para llegar al 100% de precisión. Pero la primera vuelta al 80% es algo que a uno le aclara el panorama. Yo recuerdo que en mi tiempo había un curso que era un curso que se llamaba Geometría Descriptiva, que yo entiendo que hace muchos años que ya no está en el currículum, porque consistía en un método para observar los objetos desde distintos ángulos. Entonces había todo un método que en realidad al final uno tenía que hacerlo con compás y ir viendo cómo se vería un cuerpo desde distintos ángulos. Yo no tenía las dimensiones, digamos, generales. Ahora, en ese ramo, todos llegábamos con un tablero de dibujo en esa época y teníamos que tratar de ver cómo se veía el maldito cuerpo desde el ángulo que a uno le pedían que determinara cómo se veía, y con sus medidas y dimensiones y todo, era un cuerpo tridimensional. Bueno, ahora, la mayor parte de los estudiantes empezaba a dibujar desde el primer momento el cuerpo con compás y con regla y con cuidado de no equivocarse, en fin. Y por supuesto que se acababa el tiempo de la prueba y no había alcanzado ni siquiera al primer dibujo. Ahora, a nosotros nos enseñó un profesor que lo que había que hacer era formarse una idea general de cómo diablo se veía el cuerpo desde el ángulo que a uno le pedía. Resolverlo al 80%, en una primera pasada. Generalmente uno entregaba al final un montón de papeles con garabatos, pero la solución estaba. Y si uno enfrentaba ese ramo así, se iba de 7 corridos. En cambio, si trataba de hacerlo desde el principio, usando toda la metodología y toda la cosa, no terminaba nunca de saber qué diablo quería llegar. Ahora, eso sirve para resolver muchos problemas. Es decir, tratar de hacer una pasada rápida acerca de qué se trata, lo que uno está tratando de ver, y al 80% más o menos entender de qué se trata. Y después dedicarse a perfeccionarlo y, por supuesto, a verificar si la hipótesis general que uno se tomó al principio va acercándose a la solución, se va confirmando sucesivamente con el análisis más cuidadoso, o si se va descartando. Y hay que estar, por cierto, siempre dispuesto a descartarla completamente si va por un camino equivocado. Y en ese caso hay que botar todo lo que hizo y buscar por el lado contrario. Bueno, en esta sesión vamos a intentar ver todo el contenido del curso. Vamos a intentar verlo de una pasada, como se dice en Chile, a lo pintor. Rápido. Por lo tanto, la idea es que yo le voy a presentar los principales conceptos y les voy a decir todo lo que vamos a ver en el curso. Ahora, no pretendan entenderlo de partida, sino que entender cuáles son las principales preguntas, los principales temas que vamos a abordar y que después iremos en sucesivas pasadas perfeccionando un poquito más, acercándonos un poquito más.
sin dejar de tener clarísimo de que este es un curso a lo pintor. En otras palabras, no piensen ustedes que de este curso al final van a sacar más que algunas preguntas importantes. Y por lo tanto, en realidad el curso, no piense nadie que va a salir de este curso sabiendo de qué se trata el capital o de qué se trata la economía clásica. Porque no va a ser así. Porque para eso hay que estudiar en serio. Y ese es el principal objetivo que nosotros tenemos. El que todos tengan una visión más o menos de lo que dice la economía clásica y que algunos de ustedes, ojalá, queden con la inquietud suficiente como para profundizar y aprender en serio estos grandes aportes que, como dijo uno de los principales economistas clásicos, Carlos Marx, cambiaron el curso del pensamiento humano. Y lo dijo, por cierto, no refiriéndose Carlos Marx a sus aportes, que fueron también muy importantes, sino a los aportes de los otros economistas clásicos, principalmente Adam Smith y David Ricardo. De partida, usamos nosotros un concepto que es un poco sui generis, si ustedes quieren, puesto que normalmente se decía economistas clásicos y se pensaba en los economistas liberales clásicos, es decir, en Smith, en Ricardo y en otros. Nosotros usamos el concepto de economía clásica para englobar también a Marx entre los economistas clásicos. Y nos parece adecuado, puesto que, como vamos a ver en el curso, el aporte que hace Marx básicamente es, basándose rigurosamente en los grandes descubrimientos de la economía clásica, resolver las contradicciones que esos propios descubrimientos hacen al pensamiento económico de los liberales clásicos. Pero se basa estrictamente en sus grandes descubrimientos. Y por lo tanto, Marx en ese sentido se inscribe en lo que es la economía clásica. Ahora, si la economía clásica es tan importante como para que Carlos Marx, que era un crítico, digámoslo así, de Smith y de Ricardo, afirmara que sus descubrimientos, los de Smith y de Ricardo, cambiaron el curso del pensamiento humano, uno tendría que preguntarse ¿por qué la economía clásica no se sigue enseñando como la base constitutiva de la teoría económica en general? Como vamos a ver en el curso, la teoría económica se sigue basando en la economía clásica. Por ejemplo, uno de los términos que nosotros vamos a usar en todas las clases es el término Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto es un concepto de la economía de hoy. Pues bien, el Producto Interno Bruto mide de manera bastante rigurosa y precisa lo que es la dimensión del principal concepto de la economía clásica, que es el valor producido en un año determinado. Es decir, la economía de hoy sigue basándose en su principal concepto, su principal medida a nivel mundial, es el Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto no hace sino medir lo que es el principal concepto económico que descubre la economía clásica, que es el valor. Podríamos usar otro ejemplo. Todos ustedes saben, lo vamos a ver varias veces en el curso, que en
un mercado competitivo, las cosas se venden por lo que valen. En otras palabras, su precio está determinado por la oferta. La demanda es solo una condición. Tiene que haber una demanda solvente para que haya ese mercado. Tiene que haber interesados en comprar lo que se está vendiendo y tiene que tener dinero para comprarlo. Tiene que haber una demanda. Pero, dada esa condición, el precio está determinado por el costo de producción. Y en cualquier mercado competitivo, nadie puede vender más allá del costo de producción porque un competidor se le va a meter, ¿no es cierto?, y le va a quitar el mercado. Es decir, el valor está determinado por el costo. El valor es igual al costo. Y aún más, no puede ser distinto al costo porque ¿de dónde saldría el dinero para que existiera una demanda solvente a nivel agregado en la economía si no es del pago de los factores de producción que precisamente con el dinero que reciben de la venta de los productos que hacen al costo son capaces de generar la demanda que solvente para que esos productos que se producen encuentren una demanda. Es decir, y por lo tanto, en ese postulado básico de la economía que ustedes aprenden en el micro 1, está implícito precisamente el gran descubrimiento de los economistas clásicos. Que las cosas no tienen un valor cualquiera, que no dependen de lo que la gente le guste o no le guste, sino que dependen de lo que cuesta producir. Y por lo tanto la economía que aprenden hoy sigue basándose en estos descubrimientos fundamentales. Sin embargo, de la boca para afuera, abandonan estos principios. Y cuando enseñan teoría del valor, enseñan la llamada teoría subjetiva del valor, en que todo depende de los gustos de las personas, que por supuesto son importantes, y la economía clásica, por cierto, parte de eso también. Pero sin embargo, la economía clásica es muy clara en determinar que la magnitud del valor producido depende del proceso de producción y de oferta, y no de la demanda. Entonces, ¿por qué esta idea de abandonar estos principios que son tan simples? Por ejemplo, al fin de esta clase, les vamos a pedir como tarea para la próxima clase que por favor nos estimen el Producto Interno Bruto del mundo para el 2050 y para el 2100. Y son tan poderosos los conceptos de la economía clásica que deberían estar razonablemente en condiciones con lo que vamos a ver hoy para traer en la próxima clase una estimación sobre la cual podemos hacer apuestas, o más bien ustedes pueden hacer apuestas, porque yo no voy a saber cuál va a ser el Producto Interno Bruto en el 2050, pero ustedes sí. Y si le achuntamos, algunos de ustedes pueden hacer apuestas que van a ganar y a mí, por favor, me van a poner flores. Pero lo que sí es cierto es que la potencia que tienen estos conceptos para enfrentar y ver el mundo de hoy y la economía de hoy son extraordinariamente poderosos. Entonces la pregunta es, ¿por qué diablo no los pasan en clase? ¿Por qué diablos pasaron 30 años, 40 años hasta que los estudiantes del Centro de Estudiantes de Economía reintrodujeron esta enseñanza en la Universidad de Chile, en la Escuela de Economía, en la Escuela de Ingeniería Industrial? ¿Por qué? Esto no es cosa solamente de la dictadura y de ahora. Esta es una cosa que
la economía empezó a distanciarse de los conceptos de la economía clásica y de su concepto fundamental, que es el concepto de valor, en tiempos de Marx, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX. Smith publicó sus trabajos a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y ya para mediados del siglo XIX existía toda una corriente que abandonaba los conceptos fundamentales de Smith. Y curiosamente fue su principal crítico, Marx, el que rescata los conceptos fundamentales, que son los que vamos a ver ahora. Entonces uno se pregunta por qué. ¿Por qué una ciencia de pronto decide apartarse de sus fundamentos, al menos de la boca para afuera? Es raro. Ahora, como vamos a ver, lo que ocurre es que la teoría del valor clásica encierra una verdad incómoda. Porque la teoría del valor clásica concluye, como vamos a ver, que el valor, todo el valor que es producido en un año, por ejemplo, todo el PIB, guarda una relación directa, estricta, con la cantidad de horas de trabajo humano invertidas en productos y servicios que logran venderse en el mercado. Esa es la definición, ese es el gran descubrimiento de Smith y de Ricardo. El valor producido en el mundo en un año determinado guarda relación estricta con la cantidad de horas de trabajo humano invertidas en bienes y servicios que logran venderse en el mercado. Su gran descubrimiento. El problema de este descubrimiento es que si todo el valor proviene del trabajo humano invertido en productos y servicios que logran venderse en el mercado, ¿de dónde sale la ganancia de los capitalistas? Esa es la verdad incómoda. Seguir aferrándose a la idea esta de Smith, de que es el trabajo humano el que produce el valor, que genera el valor de las cosas, produce la verdad incómoda de que entonces, si todo el valor proviene del trabajo, las ganancias de los capitalistas, las rentas de los rentistas, tienen que, de alguna manera, ser apropiaciones de parte de ese valor producido por el trabajo. Y eso es, naturalmente, algo bastante impresentable, bastante incómodo. Y esa es la razón con la cual, a partir, como les digo, de la segunda mitad del siglo XIX, este gran descubrimiento viene siendo dejado de lado como algo sin importancia, como algo que es una teoría que puede ser igual a otras, que puede ser igual a las de más allá. El problema es que al perder eso de vista, por ejemplo, se pierde de vista la herramienta, o se abandona la herramienta tan simple y tan poderosa que les permita a ustedes, en un cálculo muy simple, estimar cuál va a ser el Producto Interno Bruto del mundo en 50 años más, o en 100 años más. Ese es el problema. Hay otros fenómenos que resultan incomprensibles si se abandonan estos principios. Y uno de estos fenómenos es justamente
el que el mundo está hoy día sufriendo en una de sus manifestaciones más gigantescas, o sea, en la más gigantesca de sus manifestaciones, desde que el capitalismo ha operado sobre la Tierra. Y esto es más o menos desde hace 200 años. Y es este fenómeno de que lejos de comportarse la economía como supuestamente se concluiría si se abandona esta teoría o estos conceptos básicos, estos conceptos clásicos, lejos de comportarse como un sistema que tiende constantemente al equilibrio, la economía históricamente se ha comportado siguiendo una trayectoria que es como la trayectoria que resulta de cualquier cuerpo al cual se lo somete a la acción simultánea de fuerzas contrapuestas. ¿Cuál es la trayectoria que sigue cualquier cuerpo que está sometido a la influencia de fuerzas contrapuestas? ¿Ah? ¿Cuál es la trayectoria que sigue? ¿Cuál es la forma de movimiento que genera fuerzas contrapuestas aplicadas sobre cualquier cuerpo? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál es la forma de movimiento? La Tierra, por ejemplo. La Tierra está cayendo constantemente sobre el Sol, ¿no es cierto? Está sometida constantemente a la atracción mutua entre estos dos masas. Y en fin, curvan el espacio, pero el asunto es que está constantemente cayendo sobre el Sol. Sin embargo, felizmente, no caemos sobre el Sol, ¿no es cierto? ¿Y por qué no caemos sobre el Sol? Porque a medida que se acelera la caída de la Tierra sobre el Sol, aparece una segunda fuerza, ¿no es cierto? Y es que todas las masas tienden a seguir una trayectoria rectilínea. ¿Cómo se llama eso? Inercia, ¿no es cierto? Y que la inercia, si uno trata de cambiarla, genera justamente una fuerza en sentido contrario a la que está tratando de acelerarla en una, por ejemplo, al cambiar de su dirección. Es decir, son dos fuerzas contrapuestas las que actúan sobre la Tierra. En un momento se impone una y la Tierra va acelerando, cayendo sobre el Sol. Pero a medida que aumenta la velocidad y la aceleración, crece la fuerza opuesta y felizmente esa nos salva, ¿no es cierto?, de caer encima del Sol. Pero pasamos al otro lado y empezamos a alejarnos del Sol. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nos alejamos suficientemente del Sol? Empieza a predominar la atracción nuevamente y nuevamente empezamos a caer encima del Sol. ¿Cómo se llaman estas trayectorias? Que se repiten periódicamente. Se llaman cíclicas. Pues bien, los conceptos de la economía clásica, de ellos se puede concluir de manera casi trivial de que en el comportamiento de la economía actúan fuerzas contrapuestas y que por lo tanto la trayectoria que debe seguir el desarrollo económico necesariamente es una trayectoria cíclica, que no se da vuelta sobre sí misma todo el tiempo en el mismo plano, como la Tierra alrededor del Sol, que sigue más o menos la misma trayectoria todo el tiempo, ¿no es cierto?, sino que en una forma de elipse en que va desarrollándose, pero con ciclos sucesivos. O si ustedes quieren, se va desarrollando, va creciendo la economía, pero en una trayectoria que no es lineal, sino que es cíclica y porque está sometida a estas fuerzas contrapuestas. Ahora, y a su vez, después los estadísticos descubrieron, tras la ocurrencia de estos fenómenos todavía mayores que los ciclos económicos normales, que tienen lugar estos ciclos cada 7 años más o menos en promedio, ¿cierto?, los ciclos regulares de la economía, pero
a partir de 1870 por ahí, se descubrió que había periodos en los cuales estos ciclos de desarrollo de la economía, en lugar de transcurrir en una trayectoria o inscribirse en una trayectoria ascendente, había momentos en los cuales se inscribía en una trayectoria descendente. Y había 3, 4, 5 ciclos que en lugar de ir para arriba, iban para abajo. Y solamente al cabo de estos 3 o 4 o 5 ciclos, la economía nuevamente empezaba o recuperaba su comportamiento cíclico ascendente. Y aún más, se constató en un momento determinado que esta trayectoria con estas perturbaciones grandes parecía a su vez inscribirse en una trayectoria cíclica más grande, con un periodo no de 7 años, sino que digan ustedes de 40, 50 años. Ahora, este fenómeno de comportamiento de la economía capitalista, que les repito, es incomprensible para si uno abandona los conceptos de la economía clásica, muy por el contrario, partiendo de los conceptos de la economía clásica, no solo está predicha, sino que al mismo tiempo es fácil de comprender, casi diría yo relativamente trivial. Y lo vamos incluso a ver ahora. En fin, es decir, los conceptos de la economía clásica, lejos de ser una suerte de cosa que hay que ver como en un curso de historia de la economía o del pensamiento económico, como un complemento, ¿no es cierto?, una cosa así, o lejos de ser una cosa pasada de moda, son los fundamentos de la teoría económica en su conjunto. Y por lo tanto, la primera idea que a mí me gustaría que quedara, ojalá clarita, en sus mentes, es que lo que vamos a tratar de ver en este curso, en estas clases, no es, como decía Pablo, una economía alternativa, sino que son los fundamentos de la teoría económica en general. Y las distintas escuelas económicas han trabajado todas sobre este mismo objeto. Y cada una ha hecho aportes muy significativos porque ha observado este objeto desde un ángulo y ha profundizado ese ángulo más que otras escuelas. Ahora, en ese sentido, lo que vamos a ver nosotros ahora son los fundamentos de una teoría que tiene muchas escuelas, pero que se complementan unas con otras. Y por supuesto en los bordes o en algunas conclusiones, cuando algunas escuelas que observan, por ejemplo, un ángulo chiquitito, y estudian eso acertadamente, pero tratan de explicarse el todo a partir de ese ángulo chiquitito, muchas veces llegan, como cualquier visión unilateral, a conclusiones que son equivocadas, porque son estrechas. Estos fundamentos, la idea es que les sirvan a ustedes para integrar, por lo tanto, de una manera mejor, más explicativa del comportamiento del objeto que estamos estudiando, que es la economía mundial, la economía chilena. Y por lo tanto no estamos planteando una economía que, por decirlo así, reemplace a las otras que están estudiando, sino que les permita tener fundamentos que las integren todas mejor. Esa es la primera idea. Pablo decía que lo que vamos a ver son dos grandes teorías. La teoría del valor y la teoría de la plusvalía o del capital, que efectivamente son los dos grandes aportes de la economía clásica. La teoría del valor y la teoría de la plusvalía, o del capital, que es lo mismo.
estas dos grandes teorías se desprenden todas las demás. La teoría de la renta, por ejemplo, que es una teoría que para los chilenos deberíamos saberla de memoria, porque somos un país que tiene muchos recursos naturales, y los recursos naturales generan renta. Y por lo tanto, si no entendemos que somos distintos, y por lo tanto, y la forma de entender que somos distintos es entender qué significa la teoría de la renta, por qué son distintos los productos que tienen renta de los que no los tienen. Pero es una consecuencia directa de la teoría del valor. La teoría de la renta no es un invento de Marx, la teoría de la plusvalía es un invento de Marx, un descubrimiento, digámoslo así, de Marx. La teoría de la renta es una teoría que es un derivado directo de la teoría del valor de los clásicos y por lo tanto es un aporte de la economía liberal clásica, llamémoslo así, principalmente de David Ricardo, pero como vamos a ver, también de Smith y de incluso economistas que escribieron antes que Smith. La teoría del salario, la teoría de la acumulación, la teoría de la innovación, que vamos a ver es uno de los grandes conceptos de la economía clásica, la teoría de la innovación, la teoría de los ciclos, de las crisis, de los precios, en fin. Pero todas se derivan de estas dos grandes teorías principales, la teoría del valor y la teoría del capital. ¿Y en qué consiste la teoría del valor y la teoría del capital? La teoría del valor Marx la describe de la siguiente manera. Dice, tomando naturalmente estas cosas de sus estudios de Smith y de Ricardo y de los demás economistas liberales clásicos, dice, la pregunta clave que responde la teoría del valor fue hecha hace 2000 años. Y el que hizo esta pregunta no era un economista, no era un matemático, no era un astrónomo, no era un médico, como se llamara en ese tiempo, hace 2000 años, sino que es uno de los más grandes lógicos de la historia de la humanidad. ¿Quién es el más gran lógico de la antigüedad? ¿Cómo se llamaba? El padre de la filosofía. Aristóteles. Y la pregunta clave que responde la teoría del valor la formuló, según la economía clásica, Aristóteles. ¿Y cuál es la pregunta de Aristóteles? Es la siguiente, es de pura lógica. Ya en tiempos de Aristóteles había muchas mercancías, es decir, productos que no se consumían por parte de los mismos productores, como ocurre en general con la gran mayoría de los productos y servicios que se producen y se consumen directamente, hasta incluso al día de hoy, sino que se compraban en el mercado y se vendían en el mercado. Y esos productos tan peculiares que se compraban y se vendían en el mercado tenían establecidas proporciones de cambio que eran más o menos conocidas. Por ejemplo, en el mercado la gente llegaba con ovejas y las vendía en el mercado. Y otra gente llegaba con mantas, tejidos, y los vendía en el mercado. Y la proporción que se establecía entre las ovejas y las mantas
era más o menos conocida. Es decir, todo el mundo sabía que una manta de determinadas características equivalía más o menos a 3 o 4 ovejas, por ejemplo. Y todo el mundo sabía que una oveja valía más o menos un tercio de manta, si ustedes quieren. Y que cada manta valía 3 ovejas. Y que esa proporción era más o menos fija. Variaba algunos años, ¿no es cierto? El año era malo, entonces había menos ovejas. Y a lo mejor subía el precio de las ovejas expresado en términos de mantas, pero un año con otro todo el mundo sabía que la proporción era más o menos esa. Que en el mercado una oveja o 3 ovejas se intercambiaban por una manta. También llegaban al mercado, ¿no es cierto?, vacas. Y todo el mundo sabía que una vaca más o menos se podía cambiar por 5 ovejas. Es decir, una vaca valía más o menos 5 ovejas. Y una oveja valía más o menos un quinto de vaca. Un año con otro, una vaca con otra, una oveja con otra. O sea, en el mercado así son las cosas. Ese fenómeno que nosotros conocemos perfectamente, ¿no es cierto? Porque hoy día nosotros sabemos exactamente la proporción en que se intercambian los distintos productos. Por ejemplo, ¿cuánto vale un automóvil, un Toyota Yaris, por ejemplo? ¿5 millones? Más o menos. 5, 7, pongámosle eso. El modelo D, ¿cuánto vale? 7 millones. Perfecto, 7 millones. Un Toyota Yaris. ¿Y cuánto vale un notebook de los nuevos, buenos, más o menos? 700.000. O ponle 500 para que sea más fácil, ¿no es cierto? Y supongamos que el Toyota costara 5 millones. Entonces, sabemos que la proporción entre un notebook más o menos de calidad normal, vale $1.000, 500.000 pesos, ¿no es cierto? Y un Toyota, un auto más o menos nuevo también, 5 millones. O sea, un Toyota vale 10 computadores no. Y uno de estos aparatos vale la mitad de un no, ¿no es cierto? Vale como 500, más o menos. Esa es la proporción. Y a su vez, uno de estos vale la décima parte del otro, perdón, uno de estos vale la mitad de uno de los otros, en fin, esas son sus proporciones. Eso es un fenómeno que nosotros conocemos. Se da también en tiempos de Aristóteles. Lo que pasa es que Aristóteles era más habiloso que nosotros, o más lógico que nosotros. Entonces se preguntó ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y lo que dijo Aristóteles es lo siguiente: tiene que haber algo en común a las ovejas, a las vacas y a las mantas. Tiene que haber una sustancia común en las ovejas, en las vacas y en las mantas que establece una proporción de estas determinadas, de manera tal de que permita igualarlas. Porque al intercambiarse, ¿no es cierto?, una vaca por 5 ovejas, se están igualando en algo, en una sustancia que Aristóteles dijo tiene que haber esa sustancia. Eso es una condición lógica sine qua non. O sea, tiene que darse. Tiene que haber algo común entre ese aparato y un notebook. De modo que la proporción entre ambos sea de 1:2. Y ese algo tiene que estar más o menos el doble en el computador
portátil que en ese aparato. Y tiene que estar más o menos 10 veces en un Toyota Yaris que en el notebook. Ese algo. Bueno, dice Marx, tuvieron que pasar 2000 años para que la humanidad descubriera qué es ese algo. Y este gran descubrimiento que cambia el curso del pensamiento humano es el gran descubrimiento de los liberales clásicos, de Smith, de Ricardo principalmente. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Ya lo vimos hace un rato. Ese algo son la cantidad de horas de trabajo humano que tienen incorporado uno y otro. Y el razonamiento de Smith es un razonamiento muy simple. Y tiene dos ángulos. Por una parte, él dice, mire, cualquier cosa, por ejemplo, el Toyota Yaris, o ese aparato, o el notebook, o la oveja, o la vaca, tienen incorporado dos cosas. Por una parte, los materiales y herramientas que son necesarias para producirlo, y por otra parte, el tiempo de trabajo humano invertido en hacer la producción, ¿cierto? Sin embargo, eso es los materiales esos, a su vez, tienen incorporado materiales necesarios para producir esos materiales y trabajo humano. Y esos materiales necesarios para producir los otros materiales tienen a su vez incorporados materiales necesarios para producir los materiales que son necesarios para producir los otros materiales que son necesarios para producir el Toyota Yaris y trabajo humano incorporado. Y si uno sigue esa cadena hasta el final, dice Smith, ¿con qué es lo que se queda? Y va despejando, ¿no es cierto?, los materiales hasta el final. ¿Con qué se queda? Con la sumatoria del trabajo humano incorporado en el Toyota Yaris, o en el computador, o en la vaca, o en las ovejas, o en las manos. Ese es el razonamiento Smith. Tan simple como ese. Y después él lo compensa con una explicación de esto que hace bastante sentido. Y yo se las voy a relatar con una experiencia que me tocó hace unos poquitos días, mientras esperaba en una oficina que me atendieran, y estaban haciendo el aseo dos personas en ese local. Eran dos mujeres y estaban discutiendo airadamente entre ellas. ¿Y cuál era el tema de la discusión de ellas? No estaban discutiendo de política, no estaban discutiendo de economía, no estaban discutiendo si la teoría del valor era importante o no era importante. No. Estaban discutiendo cuánto tenía que hacer cada una para que la distribución del trabajo entre las dos fuera equitativa. Y se sacaron la mugre discutiendo hasta que llegaron a un acuerdo. Porque una le decía a la otra, yo estoy trabajando más que tú. Y la otra le decía, no, pero es que mi trabajo es más complicado, porque en fin, y discutían. Y la otra le negaba, hasta que al final, poniéndose de acuerdo, discutiendo, llegaron a un entendimiento sobre qué base. Sobre la base natural que se producen estos acuerdos constantemente en todas las actividades nuestras. Y esa base es tan sencilla como que nadie se calce, como se dice en Chile, a nadie. En otras palabras, que nadie trabaje gratis para lo otro. Porque es injusto, ¿no es cierto? Si yo me saco la mugre y estamos haciendo una cosa juntos, bueno, tú tenés que trabajar lo que puedas también. Y tú también. O sea, en una familia, por ejemplo, también ocurre.
En una familia no se le puede cargar la mata a alguien, ¿no es cierto? A ustedes, por ejemplo, le exigirá su mamá o su papá que, no sé, que colaboren en algo en las cosas de la casa, además de estudiar, ¿no es cierto? Y la mamá también hace su aporte a la casa, que normalmente es el más considerable, y el viejo también hace el suyo. En mi tiempo, usualmente las mamás no trabajaban, los papás sí. En mi tiempo, por lo tanto, las mamás no participaban en el proceso de producción de bienes y servicios que se venden en el mercado. Las mamás. Los papás sí. Los papás creaban valor y además les pagaban un salario y por lo tanto llegaban a la casa con un billete. Pero ese era su aporte. Y la mamá se hacía cargo de la casa. Pero más o menos existía también un entendimiento entre ellos de que la cosa tenía que ser más o menos compensada. Y de esa manera, normalmente, los seres humanos, en una cuadrilla, por ejemplo, en un grupo, las cuadrillas ustedes las forman todo el tiempo, ¿no es cierto? Las cuadrillas, por ejemplo, para estudiar, tienen que hacer un trabajo entre 5. Bueno, y naturalmente van a tener la misma discusión que tenían esas dos mujeres. Porque la idea es que los 5, si se van a sacar la nota entre todos, ¿no es cierto? Bueno, que cada uno ponga lo que corresponde, que nadie se vaya a la cochihuahua, ¿no es cierto? Pues bien, ese es el fundamento del mercado. Exactamente ese. Los productores de ovejas llegan con sus ovejas al mercado. Ellos saben cuánto cuesta producir una oveja, cuánto trabajo, cuánto tuvieron que trabajar para producir una oveja. Y las van a intercambiar por vacas. Pero ellos no saben exactamente si las vacas no se producen dentro de su misma comunidad. Y si se producen dentro de su misma comunidad, ¿para qué van a ir al mercado? Las producen y se las comen. No, si van al mercado es porque ellos están produciendo algo y otros están produciendo otras cosas y tienen que intercambiar. Pero la base de ese intercambio, para que sea un intercambio de equivalentes, es que nadie se calce a nadie. El mismo negocio de una cuadrilla, el mismo negocio de estas dos mujeres. Y por lo tanto discuten, pero no discuten diciéndole, oye, es que tú trabajaste tanto y yo trabajé tanto. No discuten así. Discuten, dicen, mi vaca vale tantos pesos. Y el otro le dice, mi oveja vale tantos pesos. Y discuten acerca de cuántos pesos vale una y cuántos pesos vale la otra. Y uno le dice, no, está muy cara. Que es lo mismo que la mujer le dice, no, si tú no has hecho nada, no has trabajado nada. Y el otro le dice, pero ¿cómo que no? Si está en su justo precio, si yo tuve que trabajar mucho para hacerlo. En fin, discuten de precios en lugar de cuánto trabajo directamente hicieron. Y eso es la teoría del valor. La teoría del valor tiene una primera determinación que es extraordinariamente importante y que es una determinación de magnitud. El Producto Interno Bruto de un año no depende de cualquier cosa. Es una cosa muy objetiva, muy precisa, que se mide y se sabe cuánto es. Y depende, de acuerdo a esta teoría, directamente de las horas de trabajo humano invertidas en bienes, en productos y servicios que se venden en el mercado. Directamente. Todo el trabajo humano se invierte en productos, en bienes y servicios que se venden en el mercado. Esto que están haciendo ustedes ahora, por ejemplo, están trabajando, porque están poniendo atención, están teniendo un desgaste. Este trabajo que ustedes están haciendo,
¿Lo están vendiendo en el mercado? ¿Le están pagando por esto que están haciendo? Al revés, ¿no es cierto? Ustedes están pagando. Pero ustedes están trabajando. O sea, este trabajo que ustedes están haciendo ahora, directamente, ¿entra o no entra al PIB, al cálculo del PIB? No, ¿no es cierto? En cambio, el trabajo que estoy haciendo yo, que es más o menos igual al de ustedes, porque, claro, yo estoy chachareando más, estoy caminando, estoy desgastando un poco más a lo mejor, pero además he tenido que trabajar muchas horas, ¿no es cierto?, para llegar a sintetizar esta cosa que yo les estoy diciendo, y de alguna manera eso se traduce, ¿no es cierto?, en esta hora de trabajo que yo estoy haciendo aquí, muchas horas que he invertido preparando. Es un trabajo, digámoslo así, complejo. Pero el trabajo que yo hago, ¿va al PIB o no va al PIB? Va al PIB. ¿Y por qué? Porque este servicio, que es educarlos a ustedes, se vende en el mercado y ustedes lo pagan. O sea, hay trabajos que no van al PIB y otros que sí. Supongamos que la educación fuera gratuita, como esperamos que llegue a serlo como cuando yo estudié, y que probablemente va a serlo. En ese caso, el trabajo que yo estoy haciendo ahora, ¿iría al PIB? No iría al PIB, porque ustedes no estarían pagando por eso. Pero de todas formas él no pagaría, pues, si llega gasto público, eso también va al PIB, ¿no? No, porque lo que va al PIB son los impuestos menos los subsidios. ¿Entiendes? Pero no se puede contar dos veces. En ese caso sería subsidio, sería educación pública. Pero se resta. Se resta de los impuestos. Pero no se crea valor si es que el trabajo no se traduce en un producto que se venda en el mercado. No va al PIB. ¿Qué pasa con el trabajo de las dueñas de casa, por ejemplo? ¿Va al PIB o no va al PIB? No. ¿Y por qué no? Si es un trabajo que produce servicios extraordinariamente valiosos. Porque no se vende. El producto no se vende. Supongamos que una mamá está haciendo algo tan simple como preparar una ensalada. Y para preparar la ensalada tiene que picar el apio, pelar el apio y picar el apio. Y ese trabajo ella lo realiza y se lo sirve a ustedes probablemente, a la familia. ¿Va al PIB o no va al PIB? No va al PIB, ¿no es cierto? Supongamos que esa misma mujer ha salido del hogar y trabaja en el casino de acá de la facultad, haciendo exactamente el mismo trabajo, pelando el apio, picando el apio y preparando la ensalada que ustedes consumen cuando van a comer la colación. ¿Va al PIB o no va al PIB? Sí. ¿Y por qué? Porque el producto de su trabajo se vende en el mercado. Los campesinos, la mitad de la humanidad son dueñas de casa todavía, la mitad de la humanidad. O sea, la cantidad de trabajo que hay que no va al cálculo del PIB es gigantesca. Por lo menos la mitad. Ahora, ¿estamos en la hora? 15 minutos. ¿Ah? 15 minutos, perfecto. ¿Qué pasa con el trabajo de los campesinos? Por ejemplo, ustedes tomaron desayuno, ¿no es cierto? ¿Tomaron desayuno? No. ¿Y qué tomaron para el desayuno? ¿Comieron pan? ¿Cuántos comieron pan? Oye, el resto no come pan. Bueno. ¿Y tomaron leche? ¿Cuántos tomaron leche?
Casi todos tomamos leche. Pero la pregunta es la siguiente. ¿De dónde sacaron ese pan y de dónde sacaron esa leche? La sacaron del refrigerador, ¿no es cierto? Pero alguien la metió al refrigerador. ¿Y quién, la persona que la metió en el refrigerador, de dónde la sacó? Supermercado. Fue al mercado, ¿no es cierto? Fue al supermercado probablemente y la compró. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Si me permiten. De los que estamos acá, ¿cuántos nacieron en el campo? ¿Cuántos? De los que estamos acá, ¿cuántos de sus padres nacieron en el campo? Los mismos 4. De los que estamos acá, si retrocedemos una generación a los abuelos, ¿cuántos de esos abuelos de ustedes o cuántos de ustedes tienen abuelos que nacieron en el campo? Más de la mitad. Pues bien, esos abuelos o esos padres, cuando tomaban desayuno, también igual que nosotros comían pan y tomaban leche. ¿Y cómo conseguían esa leche y ese pan? ¿Cómo conseguían la leche, por ejemplo? Tenían vaca. Es decir, no tenían que ir al mercado para comprar la leche. Pero la vaca producía la leche sola. Llegaba y hacía un movimiento así y dejaba listo un balde y lo llevaba, digamos, la misma vaca a veces el desayuno. No, pues alguien tenía que levantarse a las 6 de la mañana, pillar la vaca, ordeñarla, amarrar, manear la vaca, ordeñarla, lavarla, ordeñarla, lavar el balde, llevar el balde, soltar la vaca, darle comida a la vaca, es decir, cualquier cantidad de trabajo. La pregunta es la siguiente. La leche que ustedes tomaron también tiene trabajo. Pero hay una diferencia. El trabajo de su abuelo o de su abuela, cuando le echaba la vaca y después se tomaba la leche, ¿iba al PIB? No. En cambio, el trabajo de los obreros de Soproles y el trabajo de los ordeñadores en un campo mecanizado hoy día, ¿va al PIB? Sí. Sí va. ¿Y por qué la diferencia? Es que en un caso no se vende en el mercado y en el otro sí. O sea, en el campo, la gente que vive en el campo trabaja mucho, trabaja de sol a sol, pero ¿aporta mucho o aporta poco al PIB? Aporta poco, porque la mayor parte de su trabajo se invierte en productos y servicios que son consumidos por la misma familia del campesino. Y yo les quiero hacer una pregunta. Ya sabemos que la mitad de la humanidad son dueños de casa, que no aportan con su trabajo muy intenso, que también es de sol a sol, o antes del sol y hasta después del sol, pero que el producto de ese trabajo no se vende, ¿no es cierto? Entonces no entra en el cálculo del PIB. ¿Qué proporción de la humanidad hoy día sigue viviendo en el campo? ¿Cuántos seres humanos hay en la Tierra? ¿Ah? Exactamente 7.000 según Naciones Unidas, ¿no es cierto? Porque pasamos esa meta, creo que a fines del año pasado. 7.000 millones de seres humanos. Y de esos, ¿cuántos viven todavía en el campo a la antigua? Es decir, en el campo tradicional.
3.000. ¿Alguna otra estimación? ¿Ah? 3.000 millones, claro. Pero, ¿están todos de acuerdo en esa cifra? 25, ¿Tú dirías que más? ¿Cuánto? 4.000 millones. ¿Alguien tiene otra estimación? 17.000 millones. Ya vimos que de los que estamos en esta sala, nadie vive en el campo. 25%. Tú dices 25%. O sea, sería una cuarta parte de los 7.000, poco menos de 2.000, ¿no es cierto? Millones. Fíjense que es muy fácil la respuesta, porque Naciones Unidas publicó un informe que yo les voy a rogar que lo incluyamos en la bibliografía, que es el estado de la población mundial, que lo publica todos los años un organismo de Naciones Unidas que se llama UNFPA, que es de la población. Y este organismo determinó que el año 2008, por primera vez en el mundo en su conjunto, se iba a producir un hito, se iba a traspasar, la humanidad iba a pasar un hito decisivo. Y era que por primera vez en la historia de la humanidad, en los miles de años de historia de la humanidad, por primera vez los habitantes de las ciudades iban a igualar en número a los habitantes del campo, a los campesinos. Eso el 2008, recién ahora. O sea, en otras palabras, la mitad de la humanidad trabaja en el campo. Y ya hemos visto que la mitad esa al PIB aporta mucho o aporta poco. Aporta poco. Y por lo tanto, ¿cómo será la economía? ¿Cómo será el PIB de los países donde la mayoría de la población vive en el campo? ¿Será alto o será bajo? Bajo. Será bajo, ¿no es cierto? En cambio, ¿cómo será el PIB per cápita en los países donde la gran mayoría de la población vive en las ciudades? ¿Será más alto o más bajo que el PIB per cápita de los países donde la mayoría vive en el campo? Más alto. ¿Y qué pasa si hay un país donde una masa de campesinos está migrando todos los años del campo a la ciudad? ¿Qué pasa con el PIB de ese país? Debería estar aumentando, ¿no es cierto? Porque los campesinos, cuando van a la ciudad, adquieren el toque del rey Midas. ¿Qué es lo que le pasaba al rey Midas? Se quería comer una manzana el pobre rey, la agarraba y ¡pah! Se transformaba en oro. Y por lo tanto no se la podía comer. Era flaco. Claro, tenía ese problema. Bueno, en el caso de los campesinos les pasa lo mismo. Cuando ellos van a la ciudad, siguen trabajando de sol a sol. La diferencia es que tienen que dedicar bastante tiempo a trasladarse, ¿no es cierto? Y probablemente trabajan más que en el campo, porque cuando van de vuelta en la tarde, uno aquí se sube al Transantiago y mucha gente va durmiendo. En el campo, yo cuando joven viví en el campo, y los campesinos igual, viajaban, caminaban como una hora a veces a donde estaba la faena, y regresaban caminando en la tarde, pero no se quedaban dormidos. Y eso significa que es más intenso el trabajo en la ciudad que en el campo. Pero trabajaban muchísimo. Sin embargo, cuando se van a la ciudad, ese mismo trabajo empieza a reflejarse en las cuentas nacionales. ¿Por qué? Porque se invierte en bienes y servicios que se venden. Y por lo tanto el PIB de ese país crece muy rápido. El mundo en su conjunto hoy día está viviendo un proceso que es el fenómeno económico más gigantesco que ha tenido lugar jamás en la historia de la humanidad.
Y es el fenómeno que la velocidad de migración del campo a la ciudad ha adquirido una velocidad pasmosa. Yo no sé si alguno de ustedes pasó por Lima hace unos meses atrás, por el aeropuerto de Lima, y se bajó al aeropuerto y subió de nuevo al avión. A lo mejor se acuerdan. Se ha fijado que en las mangas de acceso a los aviones hay una propaganda que usualmente es de bancos. Bueno, en el aeropuerto de Lima, la propaganda decía: cada día 200.000 campesinos migran del campo a la ciudad en el mundo. Si ustedes multiplican eso por 365 días, el resultado es algo así como 70 millones de campesinos que migran a las ciudades por año. 70 millones. Eso equivale a la mitad de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos, que es la potencia económica más grande. O sea, cada año 70 millones de personas adquieren el toque del rey Midas. Y eso hace que el PIB mundial vaya creciendo muy significativamente, pero ¿crece en todos los países? ¿O crecen algunos más que en otros? ¿En cuáles crece más rápido? Donde el proceso de migración es más rápido. No necesariamente donde hay más campesinos. Porque, por ejemplo, en China y en India había muchísimos campesinos, casi toda la población eran campesinos hace 20 años o 30 años. Sin embargo, el PIB no crecía nada y era muy chico. Sin embargo, empezó este proceso de migración y el PIB saltó. Y empieza a crecer al 10%, al 9% cada año. Y un año, y el otro año, y el otro año. En cambio, Alemania crece al 9%, o Estados Unidos crece al 9%. No. Porque Alemania, el 90% de la población es urbana desde hace muchos años. Y por eso los países tienen una curva de crecimiento del PIB en el cual es muy lenta cuando son campesinos, es muy rápida cuando empieza la migración a las ciudades y después decae nuevamente cuando los países ya no tienen de dónde sacar nuevos trabajadores para que aumenten el número de personas que invierten su trabajo en bienes y servicios que se venden en el mercado. ¿Qué pasa si hay un país donde la población se achica? ¿Puede crecer el PIB de acuerdo a esta teoría? Sí. No puede haber trabajadores. Supongamos un país donde se ha agotado la cantera de campesinos y se ha agotado la cantera de dueñas de casa y por lo tanto se ha agotado la cantera de aumento de la fuerza de trabajo. Y supongamos que en ese país tampoco hay inmigración externa. ¿Qué pasa con la fuerza de trabajo de ese país? Se estanca, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿El desarrollo industrial, profe, no tiene que ver ahí? Fíjate qué buena tu pregunta. ¿Cuál es el país más tecnologizado del mundo? Probablemente. China no, porque tiene todavía la mitad de su población en el campo, que trabaja a la antigua. Pero alguien dijo Japón. Japón es probablemente el país más tecnologizado del mundo. O uno de los dos más tecnologizados, o tres más tecnologizados junto probablemente a Alemania y a Estados Unidos, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa con el PIB de Japón desde hace 2 décadas? Ha decaído. Estamos en la otra.
Entonces hemos llegado a la posibilidad de determinar el PIB del mundo en el 2050 y en el 2100. Pero yo les voy a dar los datos, los parámetros, para que ustedes hagan la estimación. Y vamos a partir de la idea o del supuesto de que Adam Smith tenía razón y que efectivamente el PIB depende exclusivamente de las horas de trabajo incorporadas en bienes y servicios que se venden en el mercado. Profe, ¿Sí? una consultante que habla de que el PIB en Japón, por ejemplo, se detuvo, pero podríamos decir que quizás el PIB per cápita en un país similar a Japón es mayor dado que está tecnologizado, o sea, el aporte de cada persona es mayor dada la tecnología. Más allá de que no haya migración, está explicado por el uso de tecnología que hay un mayor aporte de PIB por persona. Entonces no necesariamente se ha explicado por la cantidad de gente que tiene el país. Eso que tú dices es el sentido común. La teoría económica clásica demuestra que la tecnología no crea valor, sino que solo lo transfiere. Y por transferencia puede ser, porque como lo transfiere de los competidores más lerdos hacia los competidores más avanzados, puede ser que un país que compite con otro y que siempre está avanzado en relación tecnológicamente reciba transferencia del otro. Puede ser, pero el factor es pequeño. O sea, en otras palabras, si no hay aumento en la fuerza de trabajo, el PIB no crece. Y fíjate qué interesante que las proyecciones de la economía mundial hoy han vuelto a la economía clásica para determinar esto, que es lo que yo quiero que hagan ustedes con este ejercicio. Porque hasta hace pocos años nadie hubiera imaginado que China, que India, que Pakistán, que Indonesia, que Brasil iban a ser a mediados del siglo las principales potencias del mundo. Hasta que se desató el proceso de migración campesina en esos países. Y este fenómeno empezó a cursar y ahora todos hacen el cálculo y dicen, ¿cuáles van a ser las principales economías del mundo? Aquellas que tienen mayor fuerza de trabajo y por lo tanto los países más poblados, pero que al mismo tiempo se han urbanizado. Y yo les quiero dar los parámetros para que ustedes hagan el calculito, porque tenemos que terminar. Pero para eso, la verdad que yo necesito un plumón y que en este momento, ¿alguien tiene uno que me preste? Ya. Población. Estamos hablando de la población mundial. 2012. 7.000 millones. 2050, 2.100. Si mal no recuerdo, esas son las cifras, de acuerdo a la misma fuente que ustedes pueden confirmar viendo el último informe del UNFPA. Se llama Estado de la Población Mundial. Esa es la fuente. Hoy en la población son 7.000 millones en el mundo, 2050 van a ser 9.000 millones y en el 2100 van a ser más o menos 10.000 millones. Y después, o sea, ya viene decreciendo como desde por aquí la población. El porcentaje de población urbana
Hoy día, ¿cuánto es? 50%. Y vamos a suponer que al cabo del siglo va a ser 90% y que aquí va a ser 85%. Porcentaje de población urbana. Pueden verificar estas cifras con el informe de la población mundial, porque los datos están ahí, esta proyección. Y les voy a dar un último dato, y que es el siguiente. Vamos a hacer un recuadro aquí, que es Chile. En 1930, la población eran 4 millones y en el 2012 son 17 millones. Y el PIB entre aquí y acá varió 14 veces. La cifra de 14 veces es del 2006, en realidad no del 2012, pero al 2006, si ustedes hacen la relación, se dan cuenta que la población, que el PIB, aumento del PIB partido por aumento de población, igual 3,8 veces. En otras palabras, si quieren calcular cuánto va a crecer el PIB, tienen que ver cuánto crece la población y multiplicar eso por 3,8, en el caso de Chile. Y el supuesto que vamos a hacer es que el toque del Rey Midas que van a tener todos los campesinos que van a migrar a las ciudades en el curso de este siglo, principalmente en África, donde se concentra además el aumento de población, en África. África hoy día tiene 1.000 millones y va a tener casi 4.000 a fines del siglo. Mientras tanto, la población de Asia, de América Latina, de Europa, va a crecer solo hasta mediados del siglo y después empieza a disminuir. Bueno, el supuesto que vamos a hacer es que como Chile, en 1930, el porcentaje de población urbana era 50% y hoy día es 85%, entonces vamos a suponer que este factor de 3,8 se aplica, que se aplicó en Chile, se aplicó acá. Y en base a esos datos, quiero rogarles que calculen para la próxima clase entonces el PIB de mediados de siglo y el PIB de fin. Si es que Adam Smith tiene razón. Simplemente para ser riguroso, quisiera decir que para los clásicos el valor depende solamente de la cantidad de trabajo incluido invertido en bienes y servicios que se venden, de su intensidad y de su complejidad. Y la complejidad tiene que ver con el tiempo de preparación previo de ese mismo trabajo. Pero son horas de trabajo. Todo eso está metido en los 3,8 meses.